Bueno, bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero hacer un reconocimiento al comité organizador. La verdad es que cuando recibí la invitación, me llamaba mucho la atención de que aquí en la Facultad de Ciencias se empezaran a realizar este tipo de foros y pues ya ver también el repertorio de investigadores que estaban involucrados en las ponencias. La verdad es que me llenó de mucho gusto porque sabía que iba a ser un evento realmente de grande talla. ¿De acuerdo? Bueno, entonces solo quiero hablarles un poquito más acerca de mi trayectoria. También estuve en los mismos laboratorios donde estuvo el doctor José Moreno. Vengo del laboratorio de inmunoquímica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es liderado, fue liderado en algún momento por el doctor Armando Isibasi. Y pues cuando yo decidí tomar la carrera hacia investigador, fue un poco también por el doctor José Moreno en algunos de los seminarios. Cuando yo estaba a nivel de licenciatura, él me decía, pues cuando yo hice una presentación de un artículo de revisión, me dijo, oh, qué buen trabajo, y realmente eso fue lo que me impulsó a llegar ahorita hasta aquí al menos. Entonces son pequeñas cositas que a uno realmente le llenan y que les hacen tomar las decisiones en su vida. Pues bueno, yo les mencionaba que soy egresado de aquí también de la Universidad Nacional Autónoma de México, salgo de la Facultad de Química y pues bueno, mis estudios decidí realizarlos en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces tengo de alguna manera la gran ventaja de tener la diversidad en el conocimiento de grandes ramas, de grandes investigadores, no solo de la UNAM, sino también del Instituto Politécnico Nacional. Entonces bueno, la plática en la que yo les vengo a hablar ahorita es acerca de estos linfocitos T reguladores que de alguna manera ya les estuvo introduciendo el doctor José Moreno, y estos qué implicaciones pueden tener en la leche materna, es decir, en este caso en el calostro humano, y además qué relación pudieran tener con algunos de los agentes microbianos que tenemos de carácter comensal en el intestino, que en este caso pudieran ser las bifidobacterias. Bueno, nada más otra cosa quisiera hacerles mención es que yo estoy trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología y pues parte de las líneas de investigación que manejo es acerca de cómo la inmunidad puede ser transferida a través de este fluido realmente maravilloso. Entonces, en esta imagen que quiero tomar como introducción, quiero hacerles mención a que pues ustedes saben que la lactancia materna es por excelencia el mejor alimento que los niños pueden tener desde que nacen hasta prácticamente los 2 meses de nacido. Sabemos que esta práctica pues ayuda a los individuos pues a tener la vida saludable. La mamá le proporciona todos los elementos esenciales, nutricios y además protectores, pues para que el bebé se desarrolle de manera correcta. Entonces, aquí en esta imagen lo que les represento es algunos de los componentes que pueden tener esta leche materna. Desde los componentes nutricios hablamos de varias macromoléculas, hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de carbohidratos, hablamos de lípidos, hablamos, bueno, entre otros como vitaminas, y podemos tener una gama amplia también de otros componentes como pueden ser los probióticos. Probióticos ustedes saben que pueden ser bacterias, así como los elementos que les sirven para nutrir cierto tipo de organismos comensales como pueden ser los prebióticos, pero de características general, nosotros sabemos que la leche materna pues tiene un componente muy importante que son los anticuerpos. Sabemos que estos anticuerpos también pues pueden transferir lo que se conoce como inmunidad pasiva, es decir, que todo lo que haya generado la mamá le puede transferir las experiencias antigénicas a su bebé, protegiéndolo por un periodo de tiempo mientras que el bebé poco a poco va desarrollando sus propios mecanismos de defensa. Es por eso que a las mujeres embarazadas pues en las etapas de gestación se les recomienda al menos tener las vacunas contra influenza, la TDT y vacunas contra tétanos, difteria, así como tosferina. Otro apartado que poco ha sido explorado, pues bueno, es que también la leche materna tiene un gran número de células, particularmente leucocitos, que es parte de los que yo les voy a empezar a hablar. Entonces, todos estos componentes en conjunto pues participan como fuentes de nutrientes, así también ayudan al desarrollo de diferentes sistemas, incluyendo neurológico, sistema respiratorio, gástrico, así también como el propio sistema inmunológico del bebé. Cabe destacar que todos estos componentes, pues bueno, dependen mucho de cómo la mamá esté en su estado de salud, así también como el bebé haya nacido. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, si el bebé nace por vía vaginal o por vía cesárea, pues los componentes de la lactancia pues pueden variar en función de las necesidades realmente que tiene el bebé. Otros factores como pueden ser la obesidad también juegan un papel muy importante en cómo estos componentes
nutrientes van modificándose. Las ventajas que tiene la lactancia materna no solo se limiten a los primeros días del nacimiento, sino pueden tener impactos hasta días o incluso años en el desarrollo de su progenie, de tal manera que la lactancia pues tiene efectos protectores sobre una amplia gama de enfermedades, incluyendo etapas tempranas como la enterocolitis necrosante. Es una especie de disfunción en el intestino donde puede haber translocación bacteriana importante. Se parece mucho a la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal en los adultos, y también podemos proteger contra enfermedades del tracto respiratorio superior. Esto a nivel temprano, algunas alergias, y a nivel tardío pues tiene factores protectores muy importantes en enfermedades inmunes como pueden ser diabetes de tipo 1, puede proteger también como otras metabólicas como diabetes tipo 2, puede proteger también contra obesidad, contra aterosclerosis, así también como el cáncer de mama. Entonces vean aquí que las implicaciones de la lactancia materna, si se adecúan de manera correcta, si se aplican de manera correcta en los niveles estrictos de los 6 meses y posteriormente la alimentación continua hasta los 2 años, pues puede resultar bastante benéfico. Bueno, la leche no siempre es igual. Resulta que dependiendo de las necesidades del bebé, pues va también cambiando. De tal manera que a principio de la lactación, es decir, a los primeros 7 días, se conoce como calostro. Esta es rica principalmente en componentes inmunes más que en componentes de nutrientes. Es decir, que puede tener una gran cantidad tanto de leucocitos, así también como de anticuerpos. Posteriormente de estos 7 días se va convirtiendo en leche de transición o leche madura, las cuales en vez de tener una propiedad más inmunológica, tiene una propiedad más nutrimental. Tanto así que la cantidad de carbohidratos o de lactosa empieza a incrementar, esto favoreciendo realmente la alimentación del recién nacido o del neonato o en este caso del infante. Entonces aquí en esta plática voy a enfocarme a la transferencia de estos componentes celulares. En esta imagen que tenemos aquí, lo que les quiero mostrar es cuántos leucocitos nosotros podemos llegar a tener en función de los estados de esta leche materna. En esta imagen les presento en la etapa del calostro, esta primera leche, que podemos llegar a tener alrededor, en esta imagen de esta referencia dice que alrededor de 500,000 células por mililitro, pero bueno, en nuestro ejercicio experimental nosotros hemos visto que pueden ser hasta 10 veces más, hasta alrededor de 10 millones incluso hemos encontrado en algunos de los casos. Vean aquí cómo cuando estos pasan a la leche conocida como madura, pues disminuye la cantidad de leucocitos que podemos encontrar. Y la leche realmente es dinámica, les decía que puede satisfacer las necesidades del bebé. Cuando el bebé empieza a tener algunos efectos patológicos, como en el caso de las infecciones, la cantidad de los leucocitos, incluso de los anticuerpos, suele subir incluso a los niveles que puede tener en el nivel de calostro. Entonces, uno llega a pensar, la presencia de los leucocitos que tenemos en la leche y que son heredados por nuestra madre, ¿estos realmente pudieran tener un impacto sobre el bebé? Pues bueno, una de las implicaciones que uno pensaría es que el tracto gastrointestinal puede ser bastante agresivo, pero resulta que en los bebés en los primeros días puede ser bastante permeable y bastante permisible para la entrada de estos leucocitos. En esta imagen lo que les represento es la permeabilidad de las células en función del tiempo y la edad del recién nacido. En esta imagen en color azul vemos qué tanto puede ser permeable el intestino en el neonato y vemos cómo en los primeros 7 días, aquí demostrado por semanas, es bastante permeable y empieza posteriormente a cerrarse, muy parecido a lo que los adultos llegan a tener. Esto está demostrado por el sistema que se conoce como la relación entre lactulosa y manitol, donde a los niños se puede experimentar, no es nada tóxico, se les da una infusión de una concentración conocida de lactulosa, así como de manitol. El manitol es una molécula realmente pequeña que difunde muy fácilmente al intestino y que puede ser excretada por la orina, mientras que la lactulosa, cuando el intestino está comprometido, cuando es bastante permeable, puede pasar en grandes cantidades. Entonces la relación lactulosa-manitol, cuando esta es grande, tiene una permeabilidad bastante grande que se refleja justamente aquí. Vemos aquí que en la primera semana puede ser muy permeable. Esto va concordante con la concentración de leucocitos, en este caso representado como macrófagos y como linfocitos en color rojo y color verde de manera respectiva. Vean cómo la concentración de estos leucocitos va acompañada con la permeabilidad. Entonces, en esta imagen lo que les muestro es cómo está el intestino antes de que éste se llegue a cerrar. Lo que vemos aquí
es los diferentes enterocitos que están interconectados uno con otro con las moléculas de adhesión, que pueden ser de carácter adherente o estos famosos desmosomas o las uniones estrechas, donde son estas uniones bastante flexibles, donde podemos ver la entrada tanto de componentes como anticuerpos, algunas macromoléculas y de manera muy importante también la introducción de células al intestino del neonato. Entonces, quiero destacar aquí que voy a enfocarme dentro de los leucocitos a los linfocitos T. Entonces, estos, al menos en la leche materna, representan el 10% de los leucocitos que son heredados por esta vía. Y en esta imagen de los linfocitos T, como les mencionaba el doctor José Moreno, pues tenemos una amplia gama de los mismos. Voy a enfocarme a los dos grandes grupos, que son linfocitos TCD8, que están aquí abajo, y los linfocitos TCD4. Cabe destacar que, bueno, también tenemos poblaciones de linfocitos B, productores de anticuerpos, así también como células NK. Refiriéndonos otra vez a los linfocitos T, vemos que la proporción de estos denominados como cooperadores representan aproximadamente el 50% de los mismos. Es una proporción bastante grande dentro de todos los demás linfocitos. Entonces, estos linfocitos, pues, ¿qué propiedad pudieran llegar a tener dentro del neonato una vez que atraviesan esta barrera intestinal? Aquí lo que vemos son diferentes modelos animales, donde encontramos algunos ratones, vemos algunos primates, algunos cerdos, algunas ovejas, donde se marcan a los linfocitos T con algún marcador a lo mejor fluorescente y se empiezan a amamantar a las descendencias, a las crías. Entonces estos se siguen a lo largo de diferentes periodos de tiempo y lo que podemos ver en todas estas revisiones, en todos estos escritos, vemos que tienen distribución muy importante en órganos inmunológicos inductores, como pueden ser las placas de Peyer, como pueden ser las glándulas linfoides mesentéricas, así también como el vaso. Podemos también tener la distribución hacia timo, médula ósea, vemos aquí también los nódulos linfáticos o distribuirse alrededor del tracto digestivo. Entonces es claro realmente que estos linfocitos T pues pueden tener la capacidad de distribuirse hacia los diferentes órganos en el recién nacido. Y bueno, les comentaba también el doctor Pepe Moreno en la plática anterior que una de las características esenciales de este tipo de células es que pueden generar algo que se conoce como memoria inmunológica, y la memoria inmunológica entendiéndose como la posterior respuesta frente a un encuentro antigénico. Aquí en esta imagen, pensando en que estos linfocitos T pudieran transferir esa memoria inmunológica, es decir, todas las experiencias de la madre, se realizaron diferentes experimentos. Este primero fue realizado en ratón, donde se trató de ver la respuesta que pudieran tener las células heredadas por calostro a través de la lactancia como respuesta frente a Candida albicans. Entonces, en esta imagen más o menos les represento cómo puede llevarse a cabo la respuesta inmune, donde vemos que tenemos un tejido expuesto a este microorganismo. Este puede ser reconocido en el tejido por las células dendríticas. Las células dendríticas viajan a través de circulación linfática, los llevan a los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, donde presentan a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 a los linfocitos T. De los linfocitos T también les mencionaba que puede haber respuestas tipo TH1, tipo TH2, tipo TH17, donde la respuesta Candida albicans generalmente se polariza a esta respuesta de tipo TH1 y respuesta tipo TH17, que un poquito más adelante les voy a profundizar al respecto. Entonces, este tipo de respuesta se conocen como respuestas celulares, que cuando nosotros nos podemos enfrentar al estímulo en la segunda reexposición, pues podemos tener algún tipo de lesiones que se conocen como hipersensibilidades retardadas. Es decir, que si nosotros previamente fuimos expuestos a este tipo de microorganismos, si nosotros nos administramos este tipo de componentes o algunos de sus productos, podemos generar algún tipo de lesión en la piel y nosotros podemos discernirla o averiguarla. Entonces, esto es muy parecido a las famosas pruebas de la tuberculina. Lo que se observa en esta imagen o en esta diapositiva es el siguiente experimento que les comentaba acerca de cómo se puede visualizar la transferencia de inmunidad a través de la lactancia. Entonces, lo que pasó aquí fue que se tenían a ratones, los cuales unos fueron sensibilizados con Candida albicans y otros que no fueron sensibilizados con Candida albicans. Las ratonas que recibieron este tipo de estímulos empezaron a lactar, y a ratones los cuales no tuvieron expuesta como recién nacidos a la madre o no estuvieron expuestos a estos agentes patógenos, se les alimentó. Entonces aquí tenemos las diferencias entre los ratones femeninos, ratones masculinos, femeninos masculinos, y aquí vemos la respuesta que pudieran tener con estas respuestas de hipersensibilidad. Ay, perdón.
Entonces lo que se deja ver es que las ratonas que amamantaron a ratones, los cuales no estaban sensibilizados, pues tenemos una respuesta realmente baja que era la primorrespuesta, mientras que aquellos ratones que fueron sensibilizados, aquellas mamás que fueron sensibilizadas cuando lactaban a sus bebés, pues tenían un incremento significativo en la respuesta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las células que dependen de este tipo de respuestas, pues bueno, pueden ser transferidas y pueden generar y transferir esta respuesta que se conoce como de memoria. En este experimento lo que se demostró es que al menos en las ratonas femeninas, pues esto era cierto, mientras que en los ratones masculinos esto realmente no se vislumbraba de la misma manera. Esto en ratones, pero ¿qué pasa con humanos? En humanos les voy a presentar un experimento, realmente son publicaciones realmente viejitas y que poco fueron retomados a lo largo de la historia, donde lo que se trató es de que en una población en Estados Unidos tuvieron un grupo de alrededor de 35 mamás. De esas 35 mamás se les tomó una muestra de sangre, así también como una muestra de leche. De ellos aislaron a los diferentes leucocitos, particularmente linfocitos, y fueron expuestos a la proteína PPD, esta proteína que les mencionaba de alguna manera que respondía a la prueba de la tuberculina. Entonces lo que se evaluó aquí es que si se exponían estos linfocitos a la PPD, tendrían la capacidad de proliferar. Entonces aquí lo que se midió fue la capacidad de proliferar y las respuestas de las mamás que eran positivas a la prueba de PPD, pues también se reflejaban en los linfocitos que se podían encontrar en sangre, en la leche materna. Cabe destacar que aquellas madres que no respondieron hacia la prueba de la tuberculina, hasta esa prueba de la prueba de PPD para la proliferación, tampoco sus linfocitos que se encontraban en la leche materna tenían la capacidad de proliferar, es decir, que no podían tener esa memoria inmunológica. Entonces se hizo el siguiente experimento en los bebés. Aquí de las 9 madres que fueron negativas a la prueba de la tuberculina, todas las mamás amamantaron a sus bebés, mientras que de las que fueron positivas, estas que les mencionaba aquí, fueron 26, el 50% fueron alimentados por leche materna, mientras que el 50% fueron amamantados con fórmulas lácteas. Esto evitando realmente la transferencia de la inmunidad. Hicieron el siguiente experimento. A los bebés se les tomó una muestra, en este caso de cordón umbilical, esto evidentemente al nacimiento, y 4 semanas después se les tomó una muestra sanguínea. Se aislaron estos linfocitos, se les estimuló o no otra vez con la tuberculina y entonces se evaluó la capacidad de proliferación. A continuación les muestro los resultados de todos esos niños. Les mencionaba que aquellas que fueron negativas a la prueba de tuberculina fueron 9 y aquí les muestro los resultados cuando fueron expuestos de cada uno de los niños a la tuberculina, que aquí con PPD, o no fueron expuestos aquí con este signo negativo. Si proliferan y si se hace la relación respecto a los no estimulados, pues entre mayor sea este número, mayor debe de ser la respuesta. Como podemos observar aquí en cordón umbilical, todos tienen bajas respuestas, mientras que a las 4 semanas resulta que esta respuesta prácticamente es idéntica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a pesar de que pueden ser amamantados, si no tiene la especificidad por algún antígeno, estas células pues no van a responder estos niños en su vida futura. ¿Qué pasa con aquellos niños que sí fueron aquellas madres que sí tuvieron positivas a la prueba de la tuberculina, pero fueron amamantados con fórmulas lácteas? De manera también similar a la diapositiva anterior, lo que les muestro es los 13 individuos y aquí les muestro el índice de proliferación al nacimiento. Lo que vemos aquí es que no proliferaron, excepto uno en cordón umbilical, mientras que a las 4 semanas, como se esperaba, no tienen tampoco capacidades de proliferación, a excepción de este. ¿Qué es lo que se esperaba en el tercer escenario? Donde las madres positivas y que amamantaban a sus bebés, resulta que al nacimiento pues no tienen la capacidad de responder, pero a las 4 semanas, pues al menos el 90% de los individuos respondían a la prueba de la tuberculina. Esto deja ver que las células T, cuando son transferidas a través de la lactancia materna, pueden transferir también este proceso de memoria inmunológica. De las células T, como les mencionaba el doctor Moreno, pues podemos tener varias vertientes dependiendo de las capacidades de respuesta. Podemos tener los linfocitos denominados TH1, TH2, TH17 o los linfocitos T reguladores que representan el estado de respuesta frente a circunstancias de desequilibrio homeostático. Por ejemplo, los linfocitos tipo TH1 suelen responder contra bacterias, microorganismos intracelulares o virus de carácter intracelular. Por ejemplo, los linfocitos TH2 habitualmente se considera como una característica de carácter
antiinflamatorio, pero realmente responden contra agentes patógenos principalmente grandes, como en el caso de los helmintos. En el caso de los TH17, su principal inmunidad es contra la defensa o en la defensa en las mucosas, mientras que los linfocitos T reguladores, les mencionaba el doctor Pepe Moreno, que participan en la tolerancia inmune. Todos ellos pueden ser inducidos, o también tenemos los linfocitos que se conocen como naturales o tímicos. Este tipo de linfocitos son muy importantes en el embarazo. Resulta que aquí les muestro una mujer embarazada, el porcentaje de linfocitos T reguladores en sangre periférica, y vemos los 3 trimestres del embarazo y cómo estos se suelen modificar hacia el final del embarazo. Lo que podemos ver aquí es que antes de que estén embarazadas las mujeres tienen menos del 10%, mientras incrementan el tiempo de evolución del embarazo, el tiempo de gestación. Estos linfocitos incrementan en proporción, en cantidades, incluso en funciones, y que hacia el tercer trimestre suelen disminuir, y cuando se resuelve el embarazo disminuyen a prácticamente los mismos niveles. ¿Por qué son importantes estos linfocitos T reguladores? Pues bueno, suelen mediar la tolerancia a ese injerto semiologénico que es el feto. Cabe destacar que los abortos recurrentes habitualmente se asocian a disminución o bajas cantidades de estos linfocitos T reguladores. Aquí lo que podemos también ver en esta diapositiva es que disminuyen de manera considerable la proporción de estos linfocitos T reguladores, y no sabemos por qué puede estar pasando eso. Una probabilidad es que se puedan estar distribuyendo desde circulación hacia otros tejidos, como puede ser la lactancia. Entonces nosotros nos preguntamos si estos linfocitos T reguladores pudieran estar incluidos en los leucocitos que se encuentran en la lactancia, como parte de la transferencia de inmunidad adaptativa. Entonces, para llevar a cabo este experimento, pues bueno, sometimos nuestro protocolo de investigador en el Instituto Nacional de Perinatología, fueron sometidos a los comités de investigación, ética y de bioseguridad, y después de su aprobación ejercimos la siguiente estrategia experimental, donde reclutamos a los participantes. En general eran mujeres que fueron sanas, que no tuvieran alguna inmunopatología, que no hubieran tenido alguna infección hacia el tercer trimestre, que no estuvieran tomando algún agente inmunomodulador. Y de ellas, pues al nacimiento nosotros les pedimos que nos donaran una cantidad de calostro. Habitualmente estas madres, dependiendo de la situación que tengan, pueden producir grandes cantidades, hasta 3 o 4 mililitros. Sin embargo, para no comprometer ese alimento que es crucial para el bebé, principalmente esta etapa del nacimiento, nosotros únicamente nos quedamos con 500 microlitros del mismo. Entonces, de este calostro, pues nosotros separamos por centrifugación a las células, y a través de la técnica de citometría de flujo realizamos el conteo y la inmunofenotipificación de las mismas. Nosotros no teníamos en este momento un control contra qué comparar nuestras células, así que decidimos compararlas con las células que son de base, ejemplo de estos T reguladores que podemos encontrar en sangre periférica. Entonces, a las mamás, además de pedirles una muestra de calostro, también les pedimos una muestra de sangre periférica, donde evidentemente íbamos a encontrar estos linfocitos T reguladores. Entonces, de la misma manera, estas células las aislamos y las expusimos a diferentes anticuerpos monoclonales dirigidos contra todos estos antígenos, como pueden ser CD45, CD3, CD4, CD127 y CD25, que nos ayuda a identificar a los linfocitos T reguladores, y a través de citometría de flujo nosotros analizamos nuestras poblaciones celulares. Y bueno, de manera muy breve les muestro cómo estos linfocitos T reguladores nosotros los identificamos por esta técnica de citometría de flujo. A continuación les muestro el algoritmo que se empleó, donde lo que se observa aquí es que podemos discriminar a las células sencillas, no me voy a detener tanto en esto, a través de los parámetros de tamaño en dos formas, que puede ser tamaño área y tamaño de forma altura. Entonces, en esta imagen lo que se muestra de forma lineal son células de carácter sencillo, células sencillas que no nos permitiría tomar agregados, y entonces estamos discriminando células como falsos positivos o eventos como falsos positivos. De ellos, los linfocitos T son aquellos que tienen baja complejidad y alta expresión de la molécula CD45. Adicionamos un colorante de viabilidad que deberían de ser negativas a este colorante. Seleccionamos a los linfocitos que tienen la molécula CD3, así también como la molécula CD4, y además, con la ayuda de las moléculas CD127 y CD25, que deberían de ser bajas a CD127 y altas a la molécula CD25, nosotros identificamos a los linfocitos T reguladores. Al menos esa fue la estrategia de análisis que empleamos para nuestra selección de las mismas.
Entonces, les muestro aquí en esta diapositiva cuáles fueron las características de nuestros pacientes o nuestros participantes más bien. Entonces, de ellos tuvimos en nuestro primer muestreo 38 participantes, de los cuales todos estaban en edad reproductiva, 27 años, tuvieron paridades en promedio de 2 años, más o menos un hijo. Las recién nacidos pudimos dividirlos de acuerdo a su edad gestacional, todos llegaron prácticamente al término de la gestación. Tuvimos algunos pretérmino que fueron 13, tuvimos alrededor de 25 niños que llegaron a término, esto evaluado o diferenciado como aquellos que son mayores a 37 semanas de gestación y aquellos menores a 37 semanas de gestación. Por otra parte, también dividimos aquellos que nacieron por vía vaginal y vía cesárea, vemos una proporción realmente similar y las características, al menos en género, también eran de alguna manera equitativas. Los niños, pues bueno, tienen características de haber sido sanos entre peso, talla, así también como algunos valores que nos dicen del estado de salud, como es el Apgar a los 1 minuto y a los 5 minutos. En general eran niños sanos. Entonces, como primer resultado les quiero mostrar cómo se derivan o cómo se muestran estos linfocitos T reguladores que encontramos en calostro. Entonces, aquí en esta imagen les represento lo que tenemos en sangre como imagen representativa y lo que encontramos en calostro. Lo que se deja ver aquí es que en sangre periférica tenemos alrededor de 7.4% de linfocitos T reguladores, mientras que en calostro encontramos alrededor de 35% de los mismos. Era un porcentaje bastante elevado en comparación de sangre periférica. Y una característica importante de los linfocitos T reguladores es que deben de expresar un factor transcripcional que se denomina FOXP3. Entonces, a estas células nosotros hicimos un marcaje intracelular, las permeabilizamos, utilizamos un anticuerpo monoclonal dirigido contra FOXP3 y lo que vemos aquí es que estos linfocitos T reguladores también pueden expresar esta molécula FOXP3. Analizando ya no como imagen representativa, como todo realmente nuestro universo de estudio, lo que podemos ver es que de manera en conjunta, los linfocitos T reguladores en calostro sobrepasan prácticamente por 3 veces a los que podemos encontrar en sangre periférica. Pensando de alguna manera que estos linfocitos T reguladores que encontramos en sangre periférica se pudieran distribuir a la leche materna, hicimos un análisis de correlación de tipo Spearman, donde lo que les muestro aquí son los linfocitos T reguladores en sangre periférica respecto a los que encontramos en calostro. Desafortunadamente aquí no encontramos una correlación significativa. Lo que pudiera significar es que estos linfocitos que encontramos en calostro no necesariamente provienen de circulación, sino pueden provenir de otros compartimientos, como pueden ser órganos linfoides secundarios, como pueden incluso ser los tejidos linfoides asociados a mucosas. Y bueno, esto nos permitió hacer una primera publicación, está en Journal of Reproductive Immunology, donde pues salió hace 2 años y que fue prácticamente con ayuda de puros estudiantes, como les muestro aquí más adelante les voy a presentar. Entonces, los linfocitos T reguladores tienen la capacidad de regular las respuestas efectoras, ya sea de los linfocitos TH17, TH2, TH1, por diferentes mecanismos. Uno de ellos es secuestrando la interleucina 2, una citosina que ocupan todos estos linfocitos T efectores para poder diferenciarse. Entonces, ayudan al secuestro de las mismas a través de una molécula que es CD25, que de hecho se ocupa para poder identificar a estos linfocitos T reguladores, y entonces depriva completamente de ese mecanismo de diferenciación. Por otra parte, también pueden regular la respuesta de estas células por diferentes vías, a través del contacto dependiente o del contacto independiente. Es decir, que necesitan estar pegados a los linfocitos T efectores para inducirlos incluso a muerte celular, disminuir sus capacidades de diferenciación o secreción de citocinas. No se limita la respuesta a T efectores como mecanismos de inhibición, sino también a células presentadoras de antígeno como las células dendríticas. Entonces, moléculas que están implicados en el reconocimiento de forma directa de contacto dependiente, tenemos moléculas como CTLA4 o PD1, que eran moléculas inhibitorias que también les habían comentado en la plática anterior. Entonces, alta expresión de estas moléculas se asocian a mejores capacidades de inmunregulación por estos linfocitos T reguladores. Otro mecanismo es por la secreción de citocinas, como pueden ser interleucina 10 o TGF-beta, que pueden tener un carácter de inhibición y que tiene los mismos efectos como inducción de la apoptosis, disminución de la
la proliferación, disminución de la diferenciación o la secreción de citocinas. Entonces, lo que a continuación nosotros hicimos es que a nuestras células les adicionamos marcajes para distinguir mecanismos contacto dependientes por las moléculas CD152 o CD279, así también como la molécula TGF-beta como factor soluble. Entonces, adicionalmente pensando que estos linfocitos T reguladores pudieran tener un ambiente sobre el ambiente proinflamatorio en el calostro, decidimos cuantificar las citocinas en el plasma, en el suero de este calostro, y entonces a través de inmunoensayos medimos todas estas citocinas de carácter proinflamatorio que se asocian a la producción por los linfocitos T efectores TH1, TH2 o TH17. Entonces hicimos una correlación de tipo Spearman para ver si estaban de alguna manera relacionados. A continuación les muestro las propiedades de estos linfocitos T reguladores en calostro respecto a sangre periférica. Les decía que CD25 tiene la capacidad de secuestrar esa interleucina 2 y lo que nos deja ver esta diapositiva, esta imagen, es que tiene mayor expresión de CD25 los linfocitos T reguladores que se encuentran en calostro respecto a los que tenemos en sangre. De igual manera tiene mayor expresión de CD152 o CTLA4 y mayor expresión de CD279 o PD1. Les mencionaba que son moléculas de carácter inhibidor. Entonces, esta respuesta de contacto dependiente pudiera ser mayor respecto a los que se encuentran en sangre periférica. Otra molécula, les mencionaba que de carácter soluble tenemos a TGF-beta, el cual también tenemos una proporción bastante importante. Lo que nos quiere decir esta imagen es que las propiedades inmunorreguladoras que pudiéramos tener en el calostro de estas células pudieran también estar incrementadas respecto a las que se encuentran en sangre periférica. Entonces les decía que nosotros también hicimos pruebas de correlación respecto a la respuesta tipo TH1, tipo TH2, 17 en cuestión de citocinas y resulta que no encontramos una correlación directa entre la presencia de estos linfocitos T reguladores a excepción de interleucina 13. Interleucina 13 resulta que tiene propiedades de alguna manera inmunorreguladoras también sobre células como los macrófagos. Entonces es la única condición en la que encontramos una asociación significativa de forma positiva. Por otra parte, les mencionaba que la composición de la leche puede variar en función de la condición materna. En este caso, pudiera ser el tiempo de gestación. Entonces, a nuestros individuos los dividimos entre aquellos que dieron a luz entre término y pretérmino y evaluamos la proporción de T reguladores, así como sus propiedades inmunorreguladoras. Entonces, a continuación, les muestro el porcentaje de linfocitos T totales. Estos no variaban entre pretérmino y término. La relación de T reguladores, donde tampoco variaban, era prácticamente similar. En la proporción de la expresión de la molécula CD152, ligeramente era incrementada, sin embargo no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero cuando los niños llegaban a término parecía que tenían una propiedad más grande de inmunorregulación por la expresión de CD279. Sin embargo, no encontramos diferencias con TGF-beta. ¿Qué pasaba cuando nosotros dividíamos a nuestra población si estos nacían de forma vaginal o vía cesárea? Entonces también evaluamos estas propiedades. En color gris les muestro los vía vaginal, en color negro les muestro los vía cesárea. Entonces aquí lo que podemos ver es que los linfocitos T de manera general no se modifican. Cuando estos nacían por vía cesárea tenían menor cantidad de linfocitos T reguladores, esto dejando ver que la vía vaginal, el proceso de parto pudiera ayudar a la movilización de estos linfocitos T reguladores y se manifiesta con mayor proporción de los mismos. Evaluando las moléculas asociadas a la inmunorregulación, 152, 279, pues no encontramos alguna diferencia, mientras que para TGF-beta, pues resulta que por vía cesárea tenían disminución en este tipo de citocina por vía cesárea. Lo que nos deja ver al menos estos resultados es que la vía de nacimiento, así como el tiempo de gestación, impacta en la presencia de estos reguladores, así también como sus mecanismos de inmunorregulación. Entonces, los linfocitos T, como les mencionaban también en la presentación anterior, nosotros nacemos con un repertorio bien amplio, puede llegar hasta 10 a la 16 si juntamos el repertorio con los linfocitos B. Esto previo incluso a la experiencia con el antígeno. Cuando se encuentra con una experiencia antigénica, aquí representado con color verde, y este puede tener afinidad por su receptor hacia el antígeno, estos proliferan. Estos, una vez que proliferan, tienen todos la misma afinidad por el antígeno, y cuando ya no los necesitamos porque ya se eliminó la respuesta que necesitábamos tener para evadir este antígeno, pues estos tienden a disminuir. Entonces aquí en esta imagen
lo que les muestro, dice aquí anticuerpos, pero también aplica para la cuestión de las células T. Vemos cómo incrementa la presencia de estas células y posteriormente estas tienden a disminuir de manera considerable. Estas no deberían de llegar a niveles ceros, de cero, porque necesitamos generar este proceso que se denomina memoria, para que frente a un segundo encuentro antigénico, estos tengan la capacidad de responder más fácil, más rápido y de manera más controlada, así también como de forma más potente. Estas células que permiten la respuesta, pues son las que se conocen como células de memoria. Nosotros podemos identificar estas células de memoria por la expresión de algunos marcadores en su superficie, de tal manera que las células que no tienen experiencias antigénicas, también denominadas como vírgenes o naive, tienen la isoforma de CD45 que se denomina RA, pero cuando las células presentan el estado de memoria se denominan RO o expresan la molécula RO. Por eso podemos seguir a estas células de memoria. Entonces, para nosotros pensar que si las células que se encontraban en el calostro eran vírgenes o de memoria, hicimos el mismo procedimiento experimental, pero ahora adicionamos las moléculas 45RA y 45RO, y a continuación les muestro los resultados. En la imagen de aquí arriba les muestro lo que se puede encontrar en sangre periférica en estos linfocitos T reguladores, donde en el eje de aquí abajo les muestro la expresión de la molécula RA, mientras que en el eje de las Y les represento la molécula RO. Es decir, que las células que se encuentren aquí abajo representan a las células virgen, mientras que a las células que tenemos acá arriba representan a las células de memoria. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una distribución similar porcentual de 50-50% entre células vírgenes y células de memoria. En teoría, estas células de memoria deberían de ser las que responden de manera más eficaz frente a un antígeno o un agente patógeno. Y nosotros, ¿cómo observamos esto en las células de calostro? Vean aquí que prácticamente el 100% de las células eran de carácter de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que las mamás pueden transferir la memoria inmunológica a sus bebés de acuerdo a las experiencias que la mamá haya tenido a través de la lactancia materna. Entonces, ya trasladando esto a todos nuestros individuos, pues prácticamente el 100% de las células correspondían a este fenotipo de memoria. Entonces, pensando una razón por la cual las mamás tuvieran que darle estas células de memoria y reguladoras hacia los bebés, ¿hacia qué tendrían que tener tolerancia? Pues bueno, nosotros nos imaginamos tres escenarios. Uno es hacia los antígenos maternos. ¿Por qué? Porque los bebés de manera continua necesitan estar recibiendo las proteínas maternas, células maternas, y necesitaríamos estarlo tolerando al menos durante los primeros momentos en la lactancia, en los primeros años de vida. Otros componentes que las células deberían de ser tolerantes deberían de ser hacia los antígenos alimentarios y a los antígenos ambientales, porque de manera continua la mamá va a estar alimentándose y por la lactancia también va a transferir algunas de estas proteínas, algunas de estas moléculas, y el bebé cuando crezca se va a enfrentar a los mismos alimentos o a los mismos antígenos alimentarios. Entonces también debería de ser tolerantes hacia los mismos. Y otra característica importante es que en la leche materna también tiene una composición muy importante de organismos comensales, particularmente bacterias. Y estas bacterias que provienen de la microbiota, pues también deberían de ser tolerantes hacia las mismas. ¿Por qué? Porque el bebé cuando reciba estas bacterias de la leche, pues se va a colonizar de las mismas y necesitaría también poder tolerarlas durante su desarrollo. Entonces nosotros, un poquito explorando acerca de la microbiota o de las bacterias que deberían de ser tolerantes, pues nosotros nos enfocamos a las que tienen mayores proporciones, que son del género Firmicutes, donde en proporciones mayores los géneros bifidobacterias son los que colonizan al neonato. Entonces nos enfocamos particularmente a estas bacterias. Uno se preguntará si estas bacterias que se encuentran en el intestino de la madre, ¿cómo pueden llegar hacia la glándula mamaria? Pues bueno, resulta que existe algo que se conoce como la ruta entero-linfático mamaria, donde las bacterias durante el embarazo pueden traslocarse al intestino. En el intestino pueden llevarse a través de circulación linfática, a través de células dendríticas o monocitos hacia la glándula mamaria y poder vertirse a través de la lactancia o a través de la leche. Cabe destacar que bifidobacterias y con otras bacterias comensales tienen la capacidad de inducir
linfocitos T reguladores. ¿Y por qué mecanismo? Aquí vemos un ejemplo del intestino del modelo clásico de un adulto. Vemos aquí la microbiota, la cual puede ser captada por células dendríticas, y estos, en ausencia de algún estímulo proinflamatorio, pueden diferenciarse a linfocitos T reguladores. Entonces, en conjunto con las bacterias comensales, pueden incluso transferirse los leucocitos, en este caso los linfocitos B, que pudieran tener esa característica de inmunoregulador. Para probar esto y hacer ahorita una correlación de ello, nosotros establecimos la siguiente estrategia experimental. Seguimos viendo los linfocitos T reguladores, pero a su vez del mismo calostro, nosotros decidimos cuantificar las bacterias comensales que se encuentran en mayor proporción. Entre ellos tuvimos que identificar a todas las bacterias a través de PCR en tiempo real. Identificamos a las bacterias totales a través de el gen 16S, con primers dirigidos al gen 16S, otros genes que iban dirigidos a bifidobacterias. El protocolo también está involucrado a lactobacilos, enterococos, estafilococos o estreptococos, pero pues bueno, ahorita solo les voy a mostrar respecto a bifidobacterias. Entonces nosotros cuantificamos el DNA total bacteriano en calostro, así también el respectivo en género y la relación que puede tener un género respecto al DNA total bacteriano. Entonces, a continuación les muestro los resultados, al menos en asociación, donde les muestro aquí las propiedades de los linfocitos T reguladores en cuanto a número o proporción, en cuanto a las propiedades inmunorreguladoras como 279, 152, mecanismos contacto dependientes o contacto independientes como TGF-beta. En este momento ya teníamos la capacidad de medir interleucina 10, entonces también la medimos y evaluamos el porcentaje de bacteria total, al menos medido con PCR, el porcentaje, la cantidad de bifidobacteria o el porcentaje de bifidobacteria dentro del DNA bacteriano total. Entonces aquí no encontramos alguna asociación positiva, excepto a que entre mayor cantidad de linfocitos T reguladores tengamos, podemos tener mayor cantidad de bifidobacterias, al menos de carácter porcentual. Esto es bastante interesante porque esto apoyaba nuestra hipótesis, donde acompañados de los T reguladores pudiéramos encontrar estas bifidobacterias. Adicionalmente, encontramos que el DNA total bacteriano se puede asociar a la producción de estos T reguladores de interleucina 10. Probablemente este sea un mecanismo de los cuales a las bacterias de manera general que van en la microbiota pudieran ayudar a su aceptación en el intestino. Otra relación que puede tener con un componente inmune los T reguladores es con la producción de los anticuerpos de clase IgAs. ¿Y esto cómo puede llegar a pasar? Tenemos aquí el lumen del intestino, tenemos a la microbiota, donde las células dendríticas, como les comentaba, pueden captar los antígenos, los pueden presentar a los órganos linfoides secundarios y a través de la secreción de TGF-beta podemos tener anticuerpos de clase IgA. Ustedes saben que los anticuerpos de clase IgA, una de sus principales asociaciones es la neutralización de los componentes que se pueden encontrar entre el lumen y que para las bacterias comensales pueden ser un agente protector. Entonces aquí vemos la relación que tienen las T reguladoras por la producción de TGF-beta y el cambio de isotipo anticuerpos de clase IgA. Entonces nosotros decidimos medir la relación de IgAs y células T reguladoras e interesantemente nosotros encontramos una correlación negativa en la presencia de T reguladoras respecto a los anticuerpos de clase IgA. Esto nos llamó mucho la atención, nosotros esperamos realmente lo contrario. Sin embargo, les comentaba que la leche materna es bastante dinámica, en la cual si nosotros tenemos una alta proporción de anticuerpos, esto significaría que los organismos que van llegando al neonato pues no pudieran montar por sí mismos la respuesta inmune, neutralizando prácticamente todas las respuestas. Entonces es ahí donde la alta proporción de linfocitos T reguladores pudieran jugar un papel muy importante entonces en la regulación de la presencia de estas bacterias que empiezan a colonizar al neonato. Adicionalmente, pues bueno, no encontramos asociaciones con CD279, 152, TGF-beta o IL-10. ¿Qué relación pudieran tener entonces las bifidobacterias o los IgAs como mecanismos inductores? Pues realmente aquí no encontramos alguna asociación significativa. Les mencionaba que también que algunos factores que pueden tener impacto sobre la composición de la leche pueden ser la obesidad. Entonces, de la obesidad nosotros sabemos que es un
problema muy grande en México, los cuales tienen un impacto muy grande en que en la descendencia puede condicionar a los bebés a también tener obesidad, diabetes mellitus tipo 2 o algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces nosotros también decidimos averiguar si existían estos T reguladores en estas condiciones. ¿A razón de qué? Aquí les represento el tejido adiposo de un sujeto sano, donde uno de los principales componentes en cuanto a linfocitos T son los T reguladores, donde habitualmente se monta un ambiente de carácter antiinflamatorio por la producción de citocinas como IL-10, IL-4 o IL-13. Todo esto mantiene un ambiente tolerante. Mientras que en un tejido adiposo obeso incrementan las células proinflamatorias como macrófagos M1, incrementan citocinas proinflamatorias y disminuyen los linfocitos T reguladores. Entonces nosotros realizamos prácticamente el mismo procedimiento experimental, pero ahora incluyendo mujeres con sobrepeso y con obesidad. Entonces, aquí les muestro algunas características demográficas de nuestra población, donde pues, el tiempo, la edad, las mujeres con obesidad y sobrepeso tenían mayores edades respecto a nuestro grupo control. Es normal que las mujeres que tienen mayor edad pues, suelan tener pesos todavía un poquito mayores. El número de gestas, tiempo de gestación, tiempo de puerperio, pues prácticamente son iguales en los individuos en nuestra población. Entonces aquí les muestro algunas de las citocinas que llegamos a medir, pensando en que el calostro puede tener un ambiente proinflamatorio, dividiendo nuestros grupos, y realmente aquí no encontramos alguna diferencia significativa entre los perfiles tipo TH1, TH2 o de tipo TH17. Al menos en nuestra población nosotros no encontramos un ambiente proinflamatorio en la leche materna. En cuestiones de relacionar a manera de correlación el índice de masa corporal, tampoco encontramos alguna diferencia o alguna asociación significativa, y cuando nosotros dividimos los T reguladores en los diferentes grupos, encontramos que a mayor obesidad, mayor índice de masa corporal, teníamos una disminución de linfocitos T reguladores. Esto probablemente pudiera significar de que la tolerancia hacia algunos antígenos pudiera estar disminuido en estas personas en la condición de obesidad. Entonces, ya para terminar esta plática, quisiera ya darles el resumen de nuestros resultados, que todavía están varios en ejecución, donde los linfocitos T reguladores, para empezar, se encuentran en calostro. Su proporción dentro de los linfocitos T totales tienen un fenotipo inmunorregulador superior y tienen la capacidad de presentar fenotipos de memoria. Aquí también nosotros encontramos que la presencia de estos T reguladores se asocian a un enriquecimiento de las bifidobacterias y que pudieran tener un impacto negativo en la presencia de los anticuerpos de IgAs. Adicionalmente, nosotros encontramos que la obesidad puede ser un factor primordial que limite la presencia de estos T reguladores y que tengan impacto también en la salud de los infantes. Entonces, pues ya quiero terminar esta presentación un poquito con agradecer principalmente a las mujeres participantes, al Instituto Nacional de Perinatología que financió y aprobó los protocolos, al Hospital de la Mujer que actualmente en conjunto con ellos, a los investigadores, al doctor Arturo Cérvulo, a la doctora Graciela Hernández, al doctor Rodolfo Pastelín, a la doctora Ana Yancy Hernández y a todos los estudiantes que les muestro aquí, que ellos realizaron pues prácticamente todos estos experimentos y que muchos de ellos nos estamos enfocando ahorita acerca de la funcionalidad real de estas células y no solo a las cuestiones de fenotipos. Entonces, si alguno de ustedes pues necesita algún tipo de información o duda acerca de esta información que les presenté, pues aquí les dejo mi contacto y pues bueno, agradecer otra vez de forma grande hacia el comité de organización por la invitación hacia el evento. Muchas gracias.